Bienvenidos, manitas. Para este trabajo vamos a reutilizar un envase plástico, en mi caso es una botella de leche, pero también podéis utilizar cualquier envase que tengáis, hasta una lata os sirve. Y madera delgada. ¿Queréis ver lo que voy a hacer? Acompañadme, que empezamos. Lo primero vamos a cortar la base de nuestro trabajo. Para ello yo voy a utilizar una fuente ovalada y la recortamos. Si no tenéis de este tipo de madera, pues también podéis utilizar las cajas de frutas, igual que hicimos en este otro trabajo que visteis hace unas semanas, que formamos nuestra propia base. Por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace a este trabajo para que veáis cómo poder hacerlo. Con esta misma pieza que ya hemos cortado y lijado los bordes, volvemos a marcar, la utilizamos de molde para que sea exactamente igual y la vamos a cortar medio centímetro por dentro de la marca. Colocamos una pieza encima de otra intentando dejar el mismo espacio por el borde, que aunque no nos haya quedado perfecto el corte, que a mí no me ha quedado bien, tampoco nos vamos a preocupar de eso. Colocamos las dos piezas que estén bien alineadas, dejando ese medio centímetro por el borde y lo marcamos. Vamos a pegar las dos piezas con cola blanca de carpintero. Con esta marca nos ayudará a centrarla bien. Y dejaremos secar. Empezamos decorando la tabla ayudándonos de unos stencils. Yo voy a utilizar este que es de hojas y este otro de ladrillos. Pasta de relieve o masilla tapajuntas, que es lo que voy a utilizar yo. Una espátula y vamos a ir marcando cada diseño. Mientras la base se nos seca, vamos a trabajar con la botella. Yo voy a cortarla por esta parte de aquí, ayudándome de la hendidura que tiene para cortar en recto. Vamos a cortar la parte esta de aquí detrás. Yo he hecho unas marcas a ojo. Esto luego va a ir colocado en la base esta a modo de maceta. Podéis cortarla justo a la mitad o darle un poquito más de profundidad, que es lo que yo voy a hacer. De momento voy a cortar por estas líneas que he marcado y si necesito cortar más, iré ajustando. Después de haber cortado mi envase, me he dado cuenta de que era demasiado alto, así que le he cortado este trocito de aquí para hacerlo más pequeño y que en el conjunto de la tabla quede mejor. Pero otra cosa que también me he dado cuenta es que si utilizáis una botella, pues esto queda muy englengue. Yo no lo quiero hacer cartapesta, así que lo que he pensado es el trocito que le he quitado, he colocado mi botella así hacia abajo sin forzarla y he medido la distancia que hay entre este corte y este. Lo he pasado aquí en este trocito y lo he doblado y me ha quedado una pieza así. Ahora esto se lo voy a colocar aquí por la parte interior para que haga de refuerzo y que esta parte de aquí no se me abra cuando esté yo colocando mi maceta. Y lo voy a colocar con unos eyelet, unos ojales. Si en vez de una botella utilizáis una lata, esto no lo tendréis que hacer porque la lata ya es de por sí más rígida.
Y ahora ya la vamos a pegar en la base. Yo voy a utilizar adhesivo block. Aseguraros de que el adhesivo que utilicéis pegue bien sobre el plástico. Vamos a extender un poquito de pasta de modelar de secado al aire para forrar la macetita y lo voy a pegar con cola blanca y con una espátula voy a simular listones de madera. Paso a taparle el poro con imprimación. También podéis utilizar pintura blanca o gesso. Le voy a aplicar una sola capa y dejar secar. Pasamos a darle color y el primero que voy a utilizar va a ser un beige antiguo para darle una primera capa a la base. Toques de color con estos tres marrones y vamos a hacer aguadas. Aplicamos la pintura y antes de que se seque con un papel de cocina o con toallita húmeda vamos retirando el exceso. Le damos color a las ramas con estos tres tonos de verde: bosque, manzana y lima. Vamos a añadirle unas pequeñas flores blancas. Y ahora pasamos a darle color al macetero. Comienzo con un marrón chocolate. Y a pincel seco con marrones más claritos vamos a ir simulando la madera. Este tono, color miel. Siguiente color, cachemir, un color marroncito clarito.
Y por último, un blanco. Todos estos colores los voy aplicando sin limpiar el pincel del color anterior. Y termino pintando lo que simula el metal que sujeta la madera. Yo estoy utilizando un plata antigua, pero podéis utilizar cualquier otro color, el negro, por ejemplo. Voy a utilizar esta etiqueta que tengo de otros trabajos. Está hecha con yeso. Y ayudándome de esta plantilla voy a colocar la palabra Garden, utilizando los 3 verdes que utilicé en las ramas. Como no podía ser de otra manera, se me ha roto, pero yo voy a seguir con ella. Y ahora voy a envejecerla con una pátina en marrón chocolate. Y la pego en la parte alta. Y ya solo nos queda proteger todo el trabajo. Yo voy a utilizar un barniz en acabado satinado. Voy a aplicarle 2 capas, dejando secar entre capa y capa. Pues ya está terminado, una decoración para lucir nuestras plantas. Podemos utilizarlas naturales o artificiales. Si la vais a utilizar naturales, yo os aconsejo que la coloquéis con la propia maceta de la planta. No la plantéis directamente aquí porque si no os durará 4 telediarios cuando tengáis que estar regando. Yo le he dado este estilo más envejecido, pero vosotros podéis decorarla como más os guste. Si os ha gustado, darle like al vídeo y compartirlo con amigos. A vosotros no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón. Como siempre, os espero todos los martes y viernes con nuevas ideas. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!